que sigamos en esta serie de sanidad del alma, de transformación, de llegar a ser aquellas vasijas que Él quiere que seamos. Y todo es un proceso. No va a ocurrir de la noche a la mañana. Estamos en las manos del gran alfarero y Él está haciendo su obra con cada una. De manera que no podemos descifrar muchas veces, que no podemos entender, pero Él lo está haciendo. Él lo está haciendo, no tengas duda alguna. Y parte de eso es transformar nuestro carácter. Transformar de la manera como nos proyectamos, desarraigar, limpiar todo prepucio que pueda haber en nosotros, toda piel, todo lo que pueda haber de nuestra vida pasada, del viejo hombre, y quitar, y quitar, y quitar. Y ese proceso, ya les digo, no es de un día, es algo continuo. Andrea en ocasiones dice, nosotros tenemos que desaprender de nuestro viejo hombre, de nuestra vida pasada, y es así como el Señor lo hace. Es un nuevo nacimiento y es necesario para que pueda verse Cristo en nosotros, para que pueda ser Él en nosotros, para que cada vez sea menos de nosotros, de la vieja naturaleza, del hombre malo, del hombre adánico, y sea más Jesucristo en nosotros. Y con esto no quiero decir que vamos a dejar de ser Heidi, que vamos a dejar de ser Ale, que vamos a dejar de ser Adelia, que vamos a dejar de ser María. No, vamos a seguir siendo, porque Él nos creó de la manera que somos. Pero ya esta vez con el gran yo soy dentro nuestro. Y se va a duplicar, se va a hacer excelente ese yo de nosotros con el Santo de Israel, con Jesucristo en cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué cosa es el carácter? El carácter es un conjunto de rasgos psicológicos, comportamientos y actitudes que una persona adquiere a lo largo de su vida. A diferencia de la templanza, del temperamento, el carácter se moldea mediante la educación, la cultura y las experiencias vividas. El Señor me llevó a ver la comparación que existe entre carácter y temperamento, porque mucho tenemos esa duda. Yo siempre la tuve y lo confundíamos. ¿Qué cosa es un temperamento? El temperamento es del latín temperamentum, que significa medida, proporción o equilibrio. Es la base biológica y genética con la que nacemos. Ese es el temperamento, nacemos con él. Ejemplo, puede ser más calmado, puede ser más activo, puede ser más melancólico, puede ser. Eso viene innato con nosotros. Y describe la parte innata, como reaccionamos ante el mundo. Es algo que ya viene con cada uno de nosotros. Pero el carácter es el resultado de cómo aprendemos a gestionar el temperamento y a adaptarnos al entorno social. El carácter se construye a través de nuestras experiencias y decisiones. En el caso de nosotros los cristianos, Dios construye el carácter mediante la obra del Espíritu Santo, la palabra, la Biblia y las pruebas de la vida, los procesos. Su meta principal es moldear a la persona para que refleje los valores y virtudes de Jesús. Al inicio de esta serie estudiamos que nosotros los seres humanos estamos conformados de un cuerpo, de alma y de espíritu. Teniendo esta base, yo investigué y hallé que el carácter es considerado la expresión práctica del alma, siendo el conjunto de hábitos y actitudes que moldean cómo sentimos y respondemos ante el mundo. El componente espiritual influye dándole un sentido o propósito superior al carácter, orientándolo hacia virtudes como la compasión, la justicia, el dominio propio, etc. Hasta aquí hemos visto algunas pinceladas de la obra del Espíritu Santo en el cristiano, pero antes de pasar de a lleno a conocer cómo se construye el carácter del cristiano, veamos cómo se describe el carácter del hombre sin Dios, del hombre sin ese nuevo nacimiento, del hombre sin ese encuentro cara a cara con aquel que lo hizo, con aquel que creó esta tierra,
con aquel que está aquí en esta reunión. Esta es la descripción del carácter del hombre sin Dios, como mismo estábamos nosotras, antes de que el Señor nos llamara, antes de que el Señor se presentara a nosotros, antes de que el Señor nos mostrara quién es Él. Es un carácter centrado en el egocentrismo, en la autosuficiencia humana y una tendencia hacia el vacío existencial. La naturaleza donde predominan las obras de la carne, el relativismo moral. ¿Qué significa relativismo moral? Esto no es tan malo. Bueno, cosas que vemos que realmente no están conformes y alineados a la palabra de Dios y a la naturaleza de santidad del Señor, como que se le da una poca importancia. Eso es relativismo moral. Falta de paz interior y de propósito trascendente. Esclavo de las pasiones. Al no tener un timón espiritual, la voluntad se debilita frente a lo mundano, al materialismo y a las conductas destructivas. ¿Alguien me puede leer Efesios 2, del 1 al 3? Yo lo tengo, Janes. Por favor, Andrés. Dice salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Gracias, Andrés. Esa era nuestra naturaleza antes de Cristo. Y es un proceso que aún el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Por eso cuando veamos a alguien, nosotros nos acordemos de quiénes éramos antes de Jesús. Nosotros tengamos misericordia, nosotros tengamos el amor de Cristo para saber que así como el Señor lo está haciendo con cada una de nosotras, lo está haciendo con aquel que Él también va a entrar a redimir. Amén. Que también nosotros andábamos en nuestras inmundicias, andábamos tras nuestras pasiones, andábamos también, pero el Señor vino a nuestras vidas para hacer algo nuevo, para enseñarnos cómo es con el Señor, para librarnos de la inmundicia, de aquel prepucio que se incrustaba en nuestro corazón y no nos permitía vivir de manera libre, porque a eso vino Jesucristo, a hacernos libres, libres del pecado, libres de la ansiedad, libres del miedo, libres del dolor, libres de aunque estemos atravesando por la situación más difícil, no podernos controlar. Él vino para hacernos libres de todo ello, libres de la desesperanza, porque cuando no tienes un Dios, ¿a quién vas a clamar? Cuando no tienes a alguien a quien rendirte, a quién vas a clamar, a quién te vas a aferrar. Por eso dice el Salmo, nuestro socorro viene de Jehová, porque sabemos que nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es omnipotente y en Él tenemos la respuesta a todo. Ahora, no va a suceder las cosas como nosotros queremos y creemos, va a suceder a su manera, a su forma. Y aquí en Efesios 2, 1, 3 nos está explicando el Señor cómo vivíamos antes de Él, cómo era nuestro carácter, cómo nos dejábamos llevar por la corriente de este mundo, cómo no teníamos salvación, no teníamos control de las barbaridades que hacíamos. En Efesios 4, 17, 18, dice el Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Una cosa es cuando ya tú no tienes conocimiento de quién es Dios y otra cosa es cuando ya tú estás en el Señor, cuando ya se te ha revelado, cuando ya has tenido experiencia y que aún así queremos vivir en nuestra manera pasada de vivir. Es completamente distinto. Por eso el Señor dice, ya yo no quiero que ustedes sigan viviendo igual, al contrario, yo quiero que ustedes comiencen a experimentar más de lo que es una nueva vida, un nuevo nacimiento conmigo, que nada tiene que ver con lo que vivías antes.
Entonces, cuando se endurece el corazón y nos seguimos aferrando a la pasada manera de vivir, el Señor dice, está haciendo, a ver, ¿cuál es la palabra que el Señor usa aquí? El Señor usa una palabra muy fuerte, vanidad de su mente, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido por ignorancia y por dureza de corazón. ¿Tú sabes lo que es dureza de corazón? No creerle a Dios. ¿Sabes lo que es dureza de corazón? No aceptar la palabra que Dios te está hablando. Es dureza de corazón querer seguir resolviendo las cosas a nuestra manera y no a la manera de Cristo, a la manera que nos dice la palabra. Es dureza de corazón no recibir la obra maravillosa del Espíritu Santo que la quiere hacer en tu vida. Dureza de corazón es querer seguir viviendo de la manera pecaminosa que el Señor ya nos ha dicho, no te va a venir bien, no te va a hacer bien, va a traer consecuencias a tu vida. Y vuelvo y repito, no estamos juzgando, estamos queriendo que ustedes entiendan lo que es vivir bajo la dirección, bajo la mano de aquel que te creó, que es para nuestro bien, es para que experimentemos, para que seamos plenos, aún se esté cayendo este mundo que estamos viviendo aquí. La Escritura nos enseña que ceder a los impulsos carnales nos convierte en prisioneros del pecado. Pasiones desordenadas como los malos deseos, la impureza y la avaricia son vistas como una forma de idolatría que aleja a las personas de su propósito espiritual. Yo no quiero alejarme del propósito para el que Dios me creó, para el que Dios me hizo. Yo no sé. A veces yo le digo, Señor, ¿para qué tú me pusiste en esta tierra? Yo quiero descubrir el propósito para el cual tú me creaste. Yo no quiero vivir conforme a los deseos de este mundo. Yo no quiero vivir conforme a lo que la sociedad, a lo que el sistema humano, a lo que las redes sociales me está diciendo que las personas tienen que ser. Yo quiero el propósito para el cual tú me creaste, porque yo sé que es bueno, es agradable, es perfecto, sobrepasa mi entendimiento, es para bendecir a otros, es para dar luz. Y cada una de nosotras aquí lo tiene. Esto no es exclusivo para unos cuantos, esto es para todo el que cree en el Santo de Israel, para todo el que cree en Jesucristo. Él tiene propósito y Él nos puede llevar al nivel máximo de lo que nosotros somos como creación. Dice, Yami, ¿me puedes leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos de 2 al 5? Aquí está, de 2 a 5. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio paso en santificación y honor, no en pasiones degradantes como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Yo sé, es muy fuerte. Yo sé que es una palabra fuerte. Y mientras yo meditaba en esto, el Señor me decía, Yaneli, es que ya ustedes, yo los quiero para una obra especial. Ustedes son mi creación, ustedes son la niña de mis ojos. Ve, me lo decía con ese amor. Y yo quiero que a través de cada uno de ustedes se manifieste mi gloria. Que el mundo pueda ver que existe algo más grande, algo más sublime, algo más excelso. Para ustedes que son mi creación, que son la corona de la creación. Escucha como dice la versión Reina Valera. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. El Señor está hablando clarito, el Señor nos está dando las direcciones de cómo conducirnos y de cómo recibir la ayuda que viene de Él. Ahora, dicho esto, cómo el Señor nos alerta, cómo el Señor nos está guiando, cómo el Señor está queriendo que nosotros nos envolvamos y seamos parte de ese río de amor, de transformación, de vida nueva que tiene para nosotros. Ahora veamos cómo se construye el carácter de una nueva criatura, esto que estamos viviendo nosotros, una nueva criatura en Cristo. ¿Cómo se construye paso a paso el carácter del cristiano? Primeramente, el carácter
cristiana, Cristo en nosotros, eso se llama ser cristiano, Cristo en nosotros. No se trata de seguir reglas, sino de una transformación interior impulsada por el Espíritu Santo. Comienza con el nuevo nacimiento. Cuando aceptamos a Jesús, cuando decimos con nuestra boca, Jesús, yo te hago Señor y Salvador de mi vida, perdona mis pecados. Comienza con un nuevo nacimiento y madura a través de la práctica diaria del amor, de la paciencia y del dominio propio, reflejando así la identidad de Cristo en la vida cotidiana. Por eso yo les digo, y les voy a seguir repitiendo durante todo el estudio, no es un cambio con mucho activo de dedos, es una obra linda, misteriosa, perfecta que hace el Señor en nosotros. Y a veces en este caminar, porque nos ha pasado a nosotras, decimos, conmigo no está sucediendo nada. Yo no soy tan cristiana, nada. Yo no entiendo nada. Pero el Señor sigue estando. Nosotros seguimos siendo propiedad del Señor. El Señor sí está trabajando, aunque nosotros no lo podamos ver. El Señor nos sigue teniendo en la palma de sus manos, grabada, en la palma de sus manos, grabada. Él lo sigue haciendo, aunque no sintamos nada. Aunque parece que nuestra vida no avanza. Todos vamos a pasar por ahí. Aunque parece que estamos dando vueltas en el mismo círculo. El Señor me dice, sigo estando ahí. Sigo estando contigo. Sigo haciendo la obra que prometí hacer. Llevándola, perfeccionándola, hasta que yo vuelva por cada uno de ustedes. Él es precioso. Construir el carácter es un proceso de por vida donde cooperamos con Dios para desarrollar los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Si alguien desea leerlo. Gálatas 5, 22, 23. Aquí tengo la Reina Valera. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Gracias, Yami. Amén. Eso es lo que el Señor quiere construir en cada uno de nosotros. Esos son los frutos que Él quiere que salgan de adentro nuestro. De adentro nuestro. Que si nos provocaban, ya no actuemos así. Es como que, wow, hoy logré algo nuevo. Estoy contenta conmigo mismo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no respondí de la misma manera que yo solía responder cuando me provocaban. Hermana, eso es un triunfo, aunque lo veamos chiquitito, eso es un triunfo. Que no me desespero, que no pierdo la paciencia, que no entro en pánico. Cuando, por ejemplo, hay un terremoto, mantengo la compostura, mantengo la manera. ¡Wow! Eso es otro pasito más. Y ese es el carácter de Cristo construyéndose en cada uno de nosotros. ¿Y qué sucede? Él dice, donde cooperamos con Dios, que tiene que haber la intención de parte de nosotros, porque Dios no es un Dios que se va a imponer. Dios no viene con una vara a decirte. Dios nos ama tanto que nos ha dado un libre albedrío para que nosotros decidamos qué sí y qué no. Él nos ha puesto dos caminos, el camino de perdición y el camino de bendición. Nos corresponde a nosotros decidir. Él no nos va a imponer absolutamente nada. Él no es un asaltador como es Satanás. Él dice, la puerta está abierta. Si alguno quiere entrar, he aquí se sentará conmigo y cenará conmigo. Cenar con Jesús quiere decir que nos va a llenar de ese banquete. Va a sobreabundar. Va a rebosar nuestra copa. Nos va a servir banquete en frente de nuestros enemigos. Él quiere que nos sentamos a su mesa. Así como David llamó a Mefibosé y dijo, tú te vas a sentar todos los días de tu vida a la mesa del rey. Jesús nos está diciendo, tú eres mía y tú te vas a sentar todos los días. Tu copa va a estar rebosando. Tú vas a estar llena de mi presencia. Aleluya. Eso se llama sentarse con Jesús a la mesa. Los manjares que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, aleluya, son infinitos. Él es un Dios infinito. Él tiene aún más allá de lo que tú puedes ver con tus ojos naturales. Gálatas 5, 22, 23 refleja los frutos del Espíritu Santo.
Yo le llamo el sublime Espíritu Santo porque cuando tú sientes esa tercera persona de la Trinidad en tu vida, cuando tú has experimentado lo que Él es capaz de hacer por ti, de la manera como Él obra en tu vida, de las maneras como Él se mueve, es que no hay otra palabra. Yo no tengo otra palabra para describirlo como sublime Espíritu Santo. Y todo lo que Él es benignidad, Él es templanza, Él es dominio propio, Él es paz, Él es fe, Él es amor. Eso es el Señor. Conozcamos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición para que Cristo sea formado, sea moldeado en cada uno de nuestras vidas, en cada uno de nuestros caracteres. La primera es la lectura. Es sencillito, no tenemos que ir a Luna, a Marte, no tenemos que pagar un dinero extra. No, está, mira, aquí. Lectura y aplicación de las Santas Escrituras. Lectura y aplicación de las Santas Escrituras. La base para conocer los valores del reino de Dios es nutrirnos a través de la lectura diaria y estudio de la Biblia. Un versículo, el más chiquitito. Jesús lloró. Ay, ¿por qué Jesús lloró? Entonces te lleva a buscar por qué Jesús lloró. Y después que ves que Jesús lloró, entiendes que el Señor no es un Dios distante, es un Dios que está comprometido con nosotras, que sabe lo que sentimos, que le duele lo que a nosotras nos duele, que nos ama tanto, que se dio por nosotros, vino a esta tierra, sufrió lo que ninguno de nosotros va a sufrir, para que hoy tú y yo podamos estar aquí, y para que tú y yo hoy podamos representarlos, y para que tú y yo podamos cumplir y ser parte del plan que Él tiene para la humanidad, que es salvarles, que es darle vida, que es llenarlos de paz, que es llenarlos de esperanza, que es que cuando tú vayas a tu cama a dormir, tú vas confiado de que vas a amanecer. Y que cuando mueras, la muerte no va a ser el final, porque vas a estar con Él, vas a estar gozando de tu presencia. Nosotros somos copartícipes de la obra maravillosa que Dios tiene para la humanidad, que se perdió. Para la humanidad que está sufriendo por la obra no solamente de Satanás, sino por la obra de nuestras propias acciones. Eso es lo que quiere Dios, que seamos copartícipes de poder llevar un mensaje de vida a una mujer que se está divorciando, a una mujer que fue traicionada por el marido que fue su marido de toda la vida, y yo decirle, ese rencor a la que te está matando es a ti, perdónalo. Eso somos tú y yo con Cristo, y eso no puede venir si no estás llena de Él. Lo segundo es el dominio propio. En un mundo de reacciones impulsivas, el carácter cristiano se nota al elegir la paz, el perdón y la paciencia antes que la ira. ¿Es fácil? No, no es fácil. Cuando nos hieren, ¿qué queremos hacer para atrás? Herir. Cuando nos pisan, ¿qué queremos hacer para atrás? Que pisar. Cuando levantan calumnias, cuando nos hieren con mentiras, ¿qué queremos hacer nosotros? Vengarnos y dar la misma respuesta. Pero el Señor nos dice, dame a mí el lugar para yo hacer justicia. Yo defiendo tu causa. Compórtate diferente a como se comporta el mundo. Que cuesta, que nos vamos a equivocar, que no de primera es lo que nos sale, es verdad. Pero poco a poco el Señor nos va santificando y quiere que cada vez más nuestra respuesta sea mantener la calma, ser aquellos pacificadores, ser aquellos que perdonan, ser aquellos que decir, no quiero dejarme llevar por la ira, no quiero contestar de la misma manera como me están haciendo, Señor. No por otros, no por la otra persona, ni siquiera por mí, sino por ti, Padre, sino por ti, porque realmente quiero trabajar contigo para que esta transformación sea vívida, sea real. No quiero ser una cristiana de palabra para afuera. Quiero perdonar a aquel que llega y no entiende quiénes somos, porque las personas no nos conocen. Pero el Señor está diciendo, tranquila, que soy yo el que va a hacer. Tranquila, que soy yo el dueño de los tiempos. Tranquila, que soy yo el que va a poner cada cosa en su lugar. Tranquila, que no hay nada que acontezca bajo el cielo y bajo la tierra que yo no sepa. Y esas palabras las tenemos que conocer para que nosotros podamos descansar en el Señor. Para que nuestro corazón no se dañe y se llene de ira, de rencor, de resentimiento. Y al final los que nos vamos a enfermar somos nosotros.
En ocasiones yo hablo con Yami y ya estamos hablando de cómo la ira, el resentimiento, la amargura, no solamente se refleja en tu carácter, se refleja en tu cuerpo. Se desarrollan cáncer, se desarrollan verrugas, se desarrollan parálisis de nuestro sistema locomotor. El hígado se afecta, la piel, salen arrugas. ¿Por qué? Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Todo lo que acontece con nosotros nos afecta de una manera u otra. Hay personas que dicen, ¿cómo puede estar tan lozana en medio de la prueba, del fuego que estás pasando? Porque no se trata de mí, se trata del Dios a quien he creído, se trata de la roca en la cual estoy cimentada. ¿Cómo Yamila pudo sobrevivir? Y menciono a Yamila porque fue el caso más reciente, pero aquí todos hemos pasado por desierto. Todos hemos sido pasados por el horno de fuego. A todos nos han metido en el foso con los leones. Pero ¿cómo puedes mantener la calma aunque te rompas en llanto? ¿Cómo puedes seguir creyendo en el Dios? Y mira todo lo que está pasando a tu alrededor. Porque ella sabe que el Dios a quien ha creído no es un Dios natural, es un Dios sobrenatural. Porque en el pasado le dio 3 hijos sin poder, porque sus trompas estaban con problemas. Porque nos pasó por un túnel blanco que ya nos íbamos. Y él dijo, no, todavía no es tu tiempo, hay mucho camino por recorrer todavía, hay muchas almas todavía a las que decirle que yo soy un Dios que sana, un Dios que da esperanza, un Dios que da vida, un Dios que va a ser más de lo que esta sociedad te está diciendo. Él mueve las montañas, Él las mueve. Prueba y madurez. Las dificultades no se evitan, pero se enfrentan con una perspectiva diferente. Dios utiliza estos momentos para moldear y fortalecer la integridad. ¿Saben lo que hace el fuego con las vasijas de barro? Las endurece, mantiene su forma, las hace perpetuas, permite que esa masa endeble ya no se pueda romper. ¿Por qué? Porque ha pasado por un fuego que la forja. Ya yo no soy la misma Yaneli que cuando yo empecé en el Evangelio, porque he tenido que pasar por todo un proceso y todo lo que nos falta. Pero vamos de la mano del gran yo soy. Vamos de las manos de aquel que nos ha dicho, yo estaré contigo todos los días y hasta el fin. No te dejaré, no te abandonaré. Contigo estaré yo. Comunidad. El crecimiento se fortalece al rodearse de otros creyentes para recibir apoyo mutuo y rendir cuentas. También para encontrar recursos y guía en nuestro vivir cristiano. El Señor se mueve en medio de la congregación de su pueblo. Cuando estamos aquí, podemos abrirnos, podemos decir lo que hay dentro de nuestro corazón. Tenemos la libertad de contarle a las hermanas lo que está aconteciendo en nuestras vidas, por los procesos que estamos pasando, ya sea de alegría, de dolor, de tristeza, pero de esperanza. Bendito Dios. ¿Quién me puede leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17? No tenga pena, la que la tenga, usted lo suelta. Segunda de Corintios 5, 17. Yo es que estoy en el coche. Tranquila, pero te estoy linda, escuchando. tranquila, ahí te vemos. Yami, Andrea, María, Hola, Delia, yo estoy aquí ¿quién se también. anima? Alex, besitos, amor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, bienvenido al Y, grupo. y luchando. Vamos, tú no estás solo, hay No, todo un ejército a tu alrededor, levantándote los brazos, levantándote el ánimo, confianza, que hay un Dios todopoderoso que te ama más que mamá, más que papá, más que todo el mundo, y Él está contigo, amén. Él está amén. contigo. Amén. Dice 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué bonito poder experimentar una vida diferente aún en medio de este mundo.
La gente dice, pero eso es imposible. No, no es imposible, porque tenemos con nosotros al Dios que creó la vida. Y Él te dice, de la manera que tú naciste no te vas a quedar así. Yo soy capaz de crear una nueva vida en ti. Yo soy capaz de crear un nuevo carácter en ti. Yo soy capaz de hacerlo, porque yo soy el creador. Dice, las cosas viejas pasaron, la vieja Yaneli, la vieja Andrea, la vieja... Y eso va transformándose. Eso se va cambiando. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién las hace nuevas? El Señor. Porque Cristo tiene que estar en esa fórmula. El Señor no puede faltar en esa fórmula. Si el Señor no está, es imposible. Nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas, con aquello que nos han enseñado, con costumbres, estereotipos, con los consejos que nos da la sociedad. Nada de eso son los ingredientes, ni nada de eso son las herramientas para poder cambiar. No podemos, porque hay una obra misteriosa, sobrenatural que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que aunque no la podemos explicar y no la podemos muchas veces entender, ese es el que hace algo nuevo en cada uno de nosotros. Ese es el que nos hace mirar atrás y decir, wow, ya yo no soy la Yaneli que por una necesidad emocional le creía el cuento de amor a cualquier muchacho que se acercaba a mí en amores. Ya yo no soy esa dependiente emocional que le creo la labia en el oído. No, ahora estudio, ahora analizo, ahora miro más profundo, ahora veo si realmente es una unión de propósito o no una unión carnal. Si veo que me va a acercar más a Cristo o me va a alejar de Él. Si veo que es una relación que no me va a permitir ser Yanelis, ser la Yanelis que ama al Señor, ser la Yanelis que se tira a dar gritos, a alabar, a gozarme ahí en la sala con el Señor, o me limita de eso, porque no puedo ser yo delante de esa persona, no. La persona que Dios va a poner a mi lado va a ser una persona que se va a gozar conmigo y va a danzar conmigo en la sala, al mismo Cristo, al mismo Dios, porque eso es lo que Él puede hacer. De eso estoy hablando, de un Señor que hace una obra sobrenatural. Y es un ejemplo que los estoy dando. Es un ejemplo que los estoy dando. Según lo que nos dice este versículo, lo que acabamos de leer, somos nueva criatura en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí comienza una transformación, comienzan cosas nuevas. No debemos seguir viviendo de la manera pasada, pero si ya entregué mi vida a Cristo y me estoy esforzando por vivir de acuerdo a los principios bíblicos, ¿por qué sigo mostrando de vez en vez el viejo hombre? ¿Por qué sigo mostrando el carácter mundano? ¿Por qué sigue saliendo esa carne? ¿Qué está pasando conmigo? Es aquí la razón. El carácter mundano persiste porque la salvación, que es el Espíritu, es instantánea. Una vez que aceptamos a Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y eso es instantáneo. Pero la santificación, que es nuestra mente, es nuestra conducta, es un proceso continuo. La Biblia enseña que aún conservamos nuestra naturaleza humana caída, lo que genera una lucha interna constante entre los deseos del espíritu y los de nuestra carne. No te sientas mal. Estamos en proceso, estamos en un proceso continuo. Pero mira, yo me estoy esforzando, yo estoy leyendo más la palabra, yo estoy tratando de acercarnos más al Señor y aún así yo veo que es un proceso. Y esta carne siempre se va a querer rebelar. Pero el Señor nos da una esperanza y el Señor nos dice que mientras más alimentemos al lobo que representa al espíritu, al perrito que representa al espíritu, como el cuento que nos hizo Yami, entonces ¿qué es lo que va a prevalecer? El espíritu. Aquello que nosotros alimentemos intencionalmente es lo que va a prevalecer. Pero si le damos más comidita al perro que representa la carne, al lobo que representa la carne, eso es lo que va a salir. Eso es lo que va a salir. ¿Quién me puede leer Romanos 7, del 15 al 20? Romanos 7, del 15 al 20. Para que entendamos por qué actuamos en la carne, aunque estamos en esa lucha. ¿Lo leo, Janet? Por favor, André. Porque lo que hago no lo entiendo,
Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Amén. Por eso el Señor dice, no te condenes a ti misma. Ya yo te he puesto delante de ti y te estoy enseñando lo que es correcto hacer. Tiene que haber una intención, tiene que haber un deseo, tiene que haber esa necesidad de nosotros querer cumplir con la palabra, y tenemos la ayuda del Señor, tenemos al Señor con nosotros, pero tampoco nos condenemos cuando hayan rasgos de nosotros que actúan de manera carnal. Yo me acuerdo que estábamos en Dubái y hay un nene que agrede a Gerard. Y ya ¿cuál es el impulso de la mamá? La mamá protectora, la mamá osa, la mamá leona. Salir a comerse, que le dañó a su nene. ¿Ve? Ese es el impulso de la carne. ¿Tú crees que ella cuando llegó le hizo algo al otro nene? Claro que no. Claro que no. Pero eso que sale de nosotros es la carne. Es la carne. Entonces decimos, no, espérate. Señor, poco a poco, tú nos vas cambiando, tú nos vas cambiando. Entonces, con esas experiencias pasadas, tú vas a ver que las respuestas que vienen luego ante la misma situación ya no es la misma. Ya no es la misma. Y esto que acaba de leernos Andrea es esencial para que entendamos que aunque nosotros estamos en un proceso, hemos aceptado a Jesús, eso no quiere decir que de momento, de manera instantánea, va a desaparecer todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos aprendido, todo lo que somos, toda esa esencia adánica, carnal en nosotros. No, es un proceso. Ahora, yo sigo diciendo que hay un ingrediente esencial y es todo lo que nosotros podamos hacer para trabajar en ello. Es como aquel que se pone una dieta, se pone un plan y quiere bajar de peso. No vas a bajar de peso por arte de magia, tenés que trabajar. Con el Señor también, esto es una carrera de fe. Y mientras más nosotros querramos saber de Él, mientras más nosotros le permitamos su obra en nuestra vida, mientras más leamos la palabra, entendemos. Y en oración tú se lo puedes decir, esto que acabo de leer no lo entiendo, Señor, háblame. Él lo va a hacer porque dice que Él está dispuesto, Él está escuchando al clamor de aquel que quiere saber. A Él se complace de que tú quieras saber por qué te pasa lo que te pasa. Entonces tenemos todas las herramientas disponibles, están ahí. Él no se hace de rogar, Él está ahí. Y vamos a entender que así como Pablo y así como todas estas personas, siervos y siervas del Señor que leemos en la Biblia, ellos también sufrieron de las debilidades de la carne, pero ellos también tenían el deseo de tener una relación firme, verdadera, genuina con el Señor. Cada uno, vemos a David, vemos a Salomón, vemos a Pablo, vemos a Pedro. Están todos en la presencia con el Señor, están todos ahí con el gran yo soy. Hay elecciones intencionales que nosotros los cristianos podemos poner en práctica en este proceso de transformación. Primero, decidir actuar por principios bíblicos en lugar de guiarte solo por emociones o impulsos en momentos de presión. Decidir actuar por principios bíblicos. Por eso le insistimos a cada una de las hermanas y hermanos de este grupo. Vamos a leer la palabra. Vamos a leer la palabra. Aunque sea un versículo, vamos a leerlo cada día. Porque si no conocemos la palabra, no tenemos las herramientas para poder ayudarnos en esta carrera de fe. Si no conocemos de la palabra, no podemos saber quién es el Dios a que nosotros hemos creído. No lo podemos conocer, no lo podemos palpar, no podemos recibir esa rema que se hace viva en cada una de nuestras vidas y decir, esta palabra, hay algo que se te abre, hay algo que se te alumbra y tú dices, pero esto me está describiendo a mí. Dios mío, tú me estás hablando a mí. La Biblia no se va a abrir sola. La Biblia no se va a levantar de la mesa y se va a abrir así. Por amor de arte. Nos toca tomar decisiones. 2.
Aceptar las pruebas y dificultades como oportunidades para desarrollar perseverancia y madurez. Ya no veamos las pruebas como qué desdichada soy, todo lo malo me pasa a mí, mira por lo que estoy atravesando. No, las pruebas y procesos, todo lo que pueda pasar es tu vida, a no ser que sean consecuencias de nuestras acciones, es una oportunidad para ser transformados, para ser moldeados. Las pruebas son herramientas de formación espiritual que Dios permite para fortalecer nuestra fe y desarrollar sabiduría. El carácter de una persona lo determinan los problemas que no puede evitar. ¿Saben qué quiere decir esto? Que las dificultades sacan a relucir nuestra verdadera identidad. Popularmente hemos escuchado que cuando las personas están atravesando o están bajo situaciones extremas, ahí es donde sale el verdadero yo. Ahí es donde sale la verdadera identidad. Y las pruebas son herramientas que Dios se vale de ellas para sacar el verdadero yo, para transformarnos, para decir, mira, no actuaste quizás de la manera más adecuada, pero ya tienes como experiencia, ya lo tienes como patrón para que pueda ser cambiado, para que pueda ser tratado, para que no te quedes igual, porque se supone que esto es de menor a mayor, no que nos quedemos chiquititas y que nos quedemos tomando leche y papillas, sino que podamos luchar contra Goliat, que podamos ser guerreros en el espíritu. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. No es una violencia física, es una violencia espiritual. Ahora mismo se están librando batallas en el ámbito espiritual que nosotros no podemos ver, pero están ahí, guerrando batallas para que los niños salgan de toda esa agenda de mentira, librando batallas para que los matrimonios se mantengan y para que la institución de familia que Dios creó no se rompa. Librando batallas para que las naciones se dobleguen a un Dios verdadero, al Dios que los creó, y no se dobleguen ante las mentiras y los engaños de Satanás. Porque las batallas no son solamente personales, son a nivel global también. Entonces estos procesos nos ayudan a depender menos de nuestras propias fuerzas y nos transforman a la imagen de Cristo. Reflexionar sobre estos propósitos nos ayuda a encontrar sentido en medio de la adversidad, sabiendo que las pruebas y procesos permitidos por Dios en nuestras vidas tienen resultados específicos, entre ellos producir paciencia, fortalecer nuestro carácter y acercarnos más a Él. ¿Nos gustan las pruebas? No, no nos gustan las pruebas. ¿Nos gustan los procesos? No nos gustan los procesos. Pero son necesarios para que nosotros podamos crecer y poder ser maduros, cristianos, que cuando nos paremos delante de una mole, no sea nosotros, no sea Yanelis, no sea Yamila, no sea Silvia, el que se para delante de esa mole es Cristo y la derriba de una. ¿Por qué? Porque nuestro carácter ha sido moldeado, ha sido ideado a la imagen del Señor. Porque ya no nos derrumbamos ante las adversidades, porque ya sabemos considerar en medio de los problemas difíciles. Y sabemos que el Dios nuestro dice, te paso por el fuego, pero no te vas a quedar ahí. Esto es para crear en ti la coraza que necesitas para lo próximo que viene. ¿Ustedes creen que toda esta serie de sanidad del alma es por gusto? No. No hay nada que se desperdicie en Dios. No hay nada que Él permita que acontezca en cada grupo de Él que sea por gusto. El Señor nos está preparando para que seamos esos odres nuevos y llenarnos de un vino nuevo. Un vino nuevo que va a ser necesario para que tú le hables al que está allá afuera y le digas, Cristo sana, Cristo es vida, Cristo es esperanza, Cristo te puede sacar del alcoholismo, de la drogadicción, de la homosexualidad. Cristo puede sanar tu matrimonio, Cristo puede sanar tu vida de ver pornografía, de masturbarte, de hablarle a la vecina, de chismear, de decir mentiras, de dejarte llevar por la presión de la sociedad. Y ese vino nuevo Él no lo puede desparramar. Él lo tiene que echar en odres que estén listos. Y esos odres nos está formando con todos estos estudios.
Nos está formando con todas las pruebas que estamos viviendo a través de estos estudios. Congregarse nos proporciona un entorno para poner en práctica virtudes como el perdón y la empatía. ¿Ustedes creen que es fácil? No, no es fácil. Hay personas que tú no quisieras ni ver, pero tienes que estar aquí, tienes que aprender a perdonar. Porque tú no eres Cristo, tú no eres Dios. El Señor sabe lo que está haciendo con cada uno. La oración y la rendición, conversar constantemente con Dios pidiendo dominio propio y la llenura del Espíritu Santo para actuar con templanza y amor. Así calladita, Señor, dame la paciencia. Señor, ¿cómo le contesto a esta mujer? Señor, ahí con él. Es mejor que salir con un ladrido para que después no nos tengamos que arrepentir. Hay personas que pierden la razón por la manera como tratan de defenderse. Y tienen la razón, pero como usaron una manera inadecuada, pierden la razón. ¿Qué cosa es la templanza? La templanza es moderación, es sobriedad, es mantener la compostura. Esto que yo les estoy diciendo a ustedes no es una cosa que va a suceder por amor al arte, ni por magia, ni va a suceder automáticamente. Es un trabajo continuo. Otro punto, leer y meditar la palabra de Dios para renovar tu forma de pensar y exponer las actitudes a cambiar. Cuando leemos aquí y el Señor te dice, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llenará de cascajo. Ay, Dios mío, Señor, yo no quiero decir más mentiras. Yo no quiero decir más mentiras. Porque tú me estás diciendo a mí que esto es, se me van a caer los dientes, hablando espiritualmente. Entonces, el Señor nos ayuda a que nuestra mente sea renovada por medio de su palabra. Estas son algunas acciones o elecciones que intencionalmente debemos aplicar para ver los cambios en nuestras vidas cristianas y en la manera como nos proyectamos y respondemos ante los retos diarios. Dice el Señor, yo no los saqué del mundo, ustedes se van a quedar en el mundo, pero van a tener que aprender a vivir en este mundo de la manera que yo les enseñe. Porque si Él quisiera, Él hace así y nos saca, pero no. Porque las maneras de Él trabajar son totalmente diferentes a lo nuestro, ni tampoco nos quiere acomodar. Recordemos que lo que se cultiva dentro de nosotros es lo que saldrá afuera. El cambio es de adentro hacia afuera porque nadie va a dar algo diferente. Seguramente has oído el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, lo cual sugiere que el carácter de una persona se revela también a través de las compañías que elige. Por supuesto, la Biblia habla sobre esto, dejando claro la importancia de rodearnos de las personas correctas, ya que ellas impactan nuestro crecimiento y nuestro entorno. Vamos a leer algunas citas respecto a esto para que ustedes vean que no es por casualidad que las madres le dicen a los hijos, fulanito, no andes con menganito, fulanito, no te vayas para ese grupo, fulanita, esa amiguita no me parece, ese noviecito no es por gusto. Es que nosotros como seres relacionales, como seres sociales, nos impactamos los unos a los otros. Sí nos impactamos los unos a los otros. Yo he visto personas que están hablando de la misma manera que el otro habla. Tú dices, wow, estoy diciendo palabras que esa otra persona lo dice. ¿Quién me puede leer Proverbios 13:20? Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Aleluya, gracias Estela. Es una realidad, es una realidad. Voy a leer 1 Corintios 15:33.
Dice el Señor, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo siempre doy el testimonio que Yami nos contaba, que ahí en Mango, las muchachitas, tú sabes, en los centros de trabajo la gente tiene un chat interno y se mandan chistes de doble sentido, gente en cuera, saben, cosas. Quizás en algún momento está bien, nosotros estábamos en la vieja hombre, en la vieja carne, pero ya cuando estamos en Cristo, ya no es por el hecho de que yo quiero sobresalir o me quiero hacer la diferente del grupo, no, es sencillamente que yo estoy delante de un Dios que lo ve todo, que me ve cuando estoy aquí en sociedad, pero me ve cuando estoy sola. Y por amor a mi Dios, porque estoy trabajando con Él, porque no quiero seguir siendo la misma Yamila, yo le pido a mis compañeras de trabajo, no me envíen ese tipo de chistes de doble sentido, no me compartan ese tipo de información. That's it. That's it. Porque las buenas costumbres se pegan, pero las malas se pegan más. Proverbios 27:17 dice la palabra. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Saben qué quiere decir esto? Así como somos, así como dos piezas de hierro se frotan para afilar sus bordes y volverse más útiles, el ser humano necesita el trato, consejo y desafío de las personas con quien se relaciona para crecer, para mejorar y para pulir su carácter. Esa hermanita que no te cae tan bien, o ese hermanito que está en la puerta echando peste, el Señor los tiene ahí porque ellos son el hierro que te van a afilar a ti para que tú no le contestes de igual manera. Para que cualquier cosa que pueda haber en tu carácter errado y que no represente a Cristo también sea moldeado. ¿Nos gusta? No nos gusta. Pero son las herramientas de las que Dios se vale, esos angelitos, para que cada uno de nosotros seamos transformados y nos parezcamos más al Señor, para que seamos pulidos, para que seamos transformados. Leo Proverbios 1:10 y voy a hacer una conexión entre Proverbios 1:10 y Proverbios 1:15 para que ustedes vean qué cosa tan curiosa hace el Señor, cómo la palabra del Señor tiene una concordancia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Proverbios 1:10 dice el Señor, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y Proverbios 1:15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tus pies de sus veredas. Aquel que te está llevando a, ay, dale, vamos a hablar o vamos a chismear, o tú ves que la conversación se empieza a tornar un poco turbia, hablando de terceros, de cuartos, ay, fulana, tengo cositas que hacer, te levantas y te vas. Sin dar mayores cuentas. Ay, tú sabes que me acordé que tengo algo en la cocina, necesito irme. Es mejor que digan, aquí huyó, a que aquí se embarcó. ¿Qué fue lo que le pasó a José? José tuvo que salir en cuero delante de la esposa de Potifar, porque esa mujer lo que quería era, en el mundo espiritual, destruir el propósito para el cual José había llegado a Egipto. Ustedes saben para qué José había tenido que pasar por todo lo que pasó para salvar a Israel. Para cuando llegó la hambruna, el pueblo, y no solo Israel, todos los pueblos aledaños se pudieran salvar, para salvar a su familia, para que vieran cómo Dios transforma lo que muchos llaman condenación, lo que muchos llaman, ¿cómo se le llama en el mundo? Ay, que todo me pasa malo a mí, como si tuvieran sal arriba, de esos comentarios que se hacen. No, el Señor te está dejando pasar por ahí, porque cuando yo te ponga de segundo en Egipto, tú vas a necesitar el carácter, tú vas a necesitar la dureza, la entereza de guiar a todo un país, de administrar miles y miles de bodegas llenas de grano y tener el carácter para perdonar a tus hermanos que te querían matar. Y abrazarlos y llorar con ellos. Si José se hubiese acostado con la esposa de Potifar, se hubiese echado a perder ese propósito. Porque ahí no era que se iba a saciar un deseo carnal, ahí es que en el mundo espiritual el diablo iba a estar diciendo, mira, cayó un general, cayó uno que yo lo que estaba era deseando.
y Dios lo tenía preparado, lo tenía reservado para glorificarse, para magnificarse, para demostrar quién es Dios. Que el final no es malo, el final es bueno. Y ya para terminar, voy a leer Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo no lo estoy diciendo, está diciendo la palabra del Señor. Y esto no quiere decir que nos enclaucemos en una burbuja y no tratemos con nadie, no. El Señor lo que nos está enseñando aquí es que si ya tú eres mío, si ya tú eres cristiano, si ya tú perteneces al Señor, ¿de qué te vale seguir haciendo las cosas del mundo? ¿De qué te vale seguir aplaudiendo las cosas del mundo? No está bien visto, no por el mundo, sino por el Señor. Pero además lo gracioso es que cuando nosotros los hijos de Dios sacamos una patica, los primeros que nos señalan y nos dicen, pero tú no eres cristiano, son los que están a nuestro alrededor, que están mirando, que están escuchando lo que nosotros hacemos como cristianos. ¿Les ha pasado o no? Pero tú no eres cristiano. Entonces los están viendo. Entonces se están fijando, están tomando nota, calladitos, de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso el Señor dice que somos testigos de Él. Por eso el Señor dice que una lámpara no está para que se meta debajo del almud, debajo de la almohada, sino para que se ponga en medio y resplandezca a todos. Voy a concluir. El cambio de carácter es un proceso constante en la vida del cristiano. Ocurre mediante el nuevo nacimiento, donde el Espíritu Santo comienza una obra interna regeneradora conocida como santificación. Este proceso no borra tu personalidad única, sino que moldea tus reacciones y deseos para reflejar a Jesús. No es instantáneo, sino un estilo de vida de crecimiento continuo. Amado Padre, gracias te doy por sorprenderme, por sorprenderme porque tú realmente haces como quieres, cuando quieres, donde quieres y quién te podrá cuestionar. Yo no tengo nada más que decirte que gracias por tenernos en tu presencia, por llevarnos en tus brazos, por guiarnos en este camino de fe, por darnos la convicción y respaldar que lo que vamos haciendo no es una cosa imaginaria nuestra, eres tú que estás en medio nuestro. Gracias por convencerme, gracias por presentarte a cada una de nosotras, gracias por llamarnos, gracias por sacarnos de la muerte eterna y nos trajiste a tu luz admirable. Bendito eres por la eternidad. Tus maneras no estamos aquí, Señor, para preguntarnos cómo lo haces. Estamos aquí para creerte y para saber que nos amas tanto que te diste en esa cruz del Calvario, que resucitaste y que prometiste no dejarnos huérfanos, sino entregarnos al Espíritu Santo, venir tú mismo a morar dentro de nosotros para que nos puedas guiar a toda verdad, para que nos ayudes en esta carrera de fe. Tú te hiciste hombre, te hiciste carne, sufriste lo que muchas de nosotras vivimos y sufrimos, Señor. Por eso nos entiendes también, por eso te haces uno solo con nosotros, Padre. Bendice a mis hermanas, Señor, y te ruego encarecidamente que guardes esta palabra, que la grabes en cada uno de nuestros corazones, Señor, para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu voluntad. En el nombre del amado, del Alfa y de la Omega, te doy gracias siempre, Padre. Amén y amén.